Hola jóvenes, sean bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. En esta ocasión continuamos viendo los temas desarrollados o que tienen relación con la literatura ecuatoriana. Vamos a continuar ahora con las características de lo que es la literatura ecuatoriana desde sus inicios que estamos analizando a partir de lo que es el tiempo de la colonia en cada uno de sus desarrollos y el contexto de la aparición de la literatura ecuatoriana. Entonces continuamos hoy viendo lo que se refiere a el inicio de, como habíamos manifestado, de nuestra literatura. Se dice que ella apareció aproximadamente por los siglos XVIII, y ya que esta fue una época o fueron un tiempo muy decisivo para la historia nacional, ya que en ese tiempo se vendían dando la definición de la república, aparecieron los primeros partidos políticos. Entonces vemos que los autores de la obra se basaban específicamente en dar a conocer los hechos históricos que estaban pasando en el tiempo de la colonia. Aquí en este tiempo se inicia lo que es el espacio de la literatura ecuatoriana, y a la vez se van cerrando e identificando parte de los territorios en América. Entonces se deja ver o se deja en claro las constantes tiempos de protestas, de rebeldía que se venían dando en lo que es la política nacional, y que todo eso trajo a cabo o trajo a cola que desde que se vino desarrollando allá en Europa la Revolución Francesa, vinieron acá con el desarrollo la invasión de los españoles, y luego aquí en América la formación de los territorios. Entonces vemos cómo la literatura ecuatoriana ha ido desarrollándose. De la época colonial o de la pre-incaica no hay muchas referencias, no hay muchos temas que se puedan decir del origen de ellos. Pero ya acá en el modernismo, en esta generación, se apareció la denominada generación decapitada, apareció este tema que llamó mucho la atención acá en nuestro país. Posteriormente, la literatura ecuatoriana avanza también con el romanticismo, donde se dan a conocer temas del amor, del desamor, enfocados en este ámbito. El realismo social, que es otro de los movimientos, en este tiempo fueron movimientos que se iban desarrollando enfocándose en la literatura. En el realismo social aparece el compromiso con otros temas sociales, con la sociedad muy involucrada que estaba en el aspecto de la política del país, y aparece también la poesía de la vanguardia, donde surge a mediados del siglo XX este tema, donde ya se pone un poco más de aspecto o de intención a los temas del romance. Entonces vemos que lo que se refiere a los aspectos de la clasificación de la literatura en nuestro país, estuvo clasificada o representada el realismo social por Demetrio Aguilera Malta, quien fue uno de los grandes escritores que comenzaron en este tiempo. Además, el modernismo estuvo representado por Medardo Ángel Silva, ya que él representó o abarcó varios de los aspectos literarios. Ya la poesía de la vanguardia por Jorge Carrera Andrade, y el romanticismo por Dolores Veintimilla de Galindo. Entonces, de esta forma comenzó a tener sus representantes la literatura ecuatoriana. De ahí vamos a ver entonces otro de los importantes aspectos que se vieron, o la clasificación de cada uno de ellos, ya que vemos que durante el tiempo del desarrollo de la literatura en el transcurso de la historia, fue el neoclasismo la que se centró en la llegada de la época de la independencia. Ya a partir de 1780, a finales de la década del 1700, apareció el guayaquileño José Joaquín de Olmedo, un poeta de gran reconocimiento en lo que es las gestas libertarias del Ecuador y de América. Él fue quien en el transcurso del tiempo se lo reconoció con este himno, que en ese tiempo era recién
se dice que era una canción denominada el Canto Bolívar, en honor a Simón Bolívar por todo el proceso que él desarrolló en el transcurso de la historia y en agradecimiento por la independencia de lo que hoy es prácticamente Latinoamérica del yugo español. Entonces se dice que este denominado Canto Bolívar se lo designó posteriormente como el himno a la ciudad de Guayaquil. Todo esto del neoclasismo aparece también con la producción literaria, de que tiende a guiarse con el rechazo de las dogmas religiosas que traían los españoles y los europeos en general, que aparte del cristianismo, querían involucrar otros grupos de religión. Entonces vemos que otro de los movimientos fue el realismo, que se inicia en Ecuador con la novela A la Costa. En esta novela se relata las pericias que tiene un joven, el tiempo de problemas aquí en nuestro país, y termina con que el trasfondo de la victoria de la Revolución Liberal tuvo que ver mucho con el proceso del realismo. Entonces vemos que son obras literarias que se manejaban o que tenían mucha relación con el acontecimiento diario de las personas dentro del proceso de la historia. De aquí vemos algo de modernismo que llegó a nuestro país con considerables retrasos con relación al desarrollo que ya estaba de Europa, vino hasta acá, hasta América. Entonces, se dice que el retraso que tuvo fue por los constantes ataques que se estaban desarrollando acá en Sudamérica, ya que estaban apareciendo los primeros partidos políticos entre los conservadores y los liberales. Pero, sin embargo, el modernismo aquí en Ecuador llegó a alcanzar un nivel de prestigio muy alto, en lo que se refiere también en todo el continente americano. Con este prestigio lo lograron con una colección de poesías universales que fueron dadas a conocer justo a tiempo. Y se dice que todo tiene su característica solamente por haber leído a Voltaire y en su lengua original. Y estas poesías vienen a llenar la evocación de la muerte y de misticismo que se estaba desarrollando justo en esa época. Entonces, como vemos, toda la literatura ecuatoriana tiene que ver con el desarrollo de la historia en el país. Otro de los movimientos fue el vanguardismo, que en nuestro país surge a mediados ya del siglo XX, gracias a los poetas destacados que comenzaron a aparecer y quienes además tuvieron el latino de poder desarrollar importantes obras. Entre ellos podemos mencionar al quiteño Aurelio Espinosa, que además se dice que también hacía o servía como sacerdote de la Orden de la Compañía de Jesús, que fueron los que vinieron a continuar con el proceso del desarrollo de las enseñanzas en los diferentes seminarios o iglesias que había en nuestro país. Y más que todo, posteriormente él fue el fundador de la Universidad Católica del Ecuador y además el iniciador de las bibliotecas aquí en nuestro país. Entonces vemos que en este proceso se fue dando más desarrollo en la historia de la literatura ecuatoriana. Otro de los movimientos es el denominado romanticismo, que se dice que nace aquí en nuestro país de la mano de la quiteña Dolores Ventimilla de Galindo, quien exaltó al amor, luchó contra el prejuicio y la tristeza por amores no correspondidos. Entonces, entre sus principales temas está el poema Queja, donde muestra ella la gran melancolía, que la venía atormentando a ella por mucho tiempo y la llevó hasta quitarse la vida por el desarrollo de esta actividad que ella estaba llevando. Otros poetas encontramos en el proceso del romanticismo al quiteño Julio Saldumbide, al guayaquileño Numa Pompilio Yona, quienes además de haber gozado del reconocimiento de los lectores y de toda la ciudadanía en general, se dice que tuvo también su reconocimiento en Perú, donde fue a dar a conocer sus importantes obras que él mantenía.
Entonces, dentro del romanticismo encontramos que el Ecuador heredó desde Europa muchas técnicas y más que todo las características de las obras desarrolladas allá que eran enfocadas en el aspecto del romanticismo. Entre los principales representantes del romanticismo encontramos a José Joaquín Olmedo, a Juan León Mera, Juan Montalvo, Miguel Riofrío, Dolores Ventimilla de Galindo, Julio Saldumbide, quienes resaltan con sus características y sus representaciones en sus obras. De ahí vemos también a las principales novelas como Débora, El huerfanito, las comedias y obras literarias de antología desarrolladas en todo el tiempo. Entonces, señores, hasta aquí llegamos con este resumen. Continuamos con otro tema luego en la siguiente clase y continuamos en la casa desarrollando las actividades y cuidándose mucho. Pase bien, chao.